¿Alguna vez te has sentido tan cerca de alcanzar un sueño, solo para ver cómo todo se desmorona ante tus ojos? Imagina ser un hombre común, con un corazón lleno de grandes sueños y una pasión ardiente por emprender. La vida parecía llena de promesas hasta que los primeros intentos se convirtieron en una serie de fracasos amargos. Inversiones que no salieron bien, noches interminables sin resultados concretos. ¿Qué hacer cuando la fe en tu propio potencial comienza a desvanecerse y la idea de rendirse parece la única salida? Este es el comienzo de un viaje que muchos abandonarían, pero ¿y si te dijera que incluso cuando todo parece perdido, hay una luz al final del túnel? En un momento de desesperación, hizo algo que pocos tienen el coraje de hacer, un último intento, y esa decisión podría cambiar su vida para siempre. A medida que pasaba el tiempo, el peso de las derrotas comenzaba a volverse insoportable. Había invertido sus ahorros, puso su alma en cada proyecto y aún así, cada intento parecía desmoronarse en sus manos. Las noches interminables de arduo trabajo se convirtieron en una constante de frustraciones. Con cada nuevo fracaso, la esperanza que antes brillaba intensamente comenzó a desvanecerse como una vela apagándose en una tormenta. Los sueños que un día parecían tan cercanos, ahora se sentían como ilusiones distantes. El pensamiento de que todo el esfuerzo había sido en vano era abrumador. Pasaba horas sentado en la oscuridad, cuestionando si había algún sentido en continuar. Cada error, cada decisión equivocada parecía un recordatorio cruel de que quizás no estaba hecho para esto. Había llegado al punto de preguntarse si su pasión era solo una quimera, si su deseo de emprender era nada más que una fantasía irreal. Y entonces, en el apogeo de su desesperanza, con el corazón pesado y la mente llena de dudas, se encontró al borde de rendirse. Pero incluso en el fondo del pozo, algo dentro de él todavía gritaba por luchar, por intentar una vez más. Fue entonces, en medio del abismo de la desesperación, cuando algo inesperado comenzó a formarse. En un momento de silencio absoluto, cuando el mundo parecía haberse derrumbado a su alrededor, tomó una decisión crucial: hacer un último intento. No era una decisión tomada a la ligera, sino una elección cargada de desesperación y esperanza mezcladas. Sabía que necesitaba cambiar. Simplemente repetir lo que había hecho antes no lo llevaría a ninguna parte. Se sumergió de lleno en una maratón de reflexión y análisis, revisando cada error y fracaso con una nueva perspectiva. Cada fracaso se convirtió en una guía, no en un obstáculo. Comenzó a buscar inspiración fuera de los patrones habituales, estudiando los casos de personas que también habían enfrentado adversidades inmensas y aún así lograron triunfar. En lugar de hundirse en la autocompasión, se convirtió en un estudiante incansable de su propio viaje. Con un nuevo enfoque y un enfoque renovado, buscó mentores y asesores, personas que pudieran ofrecer no solo orientación, sino también una perspectiva fresca. Con cada consejo recibido, cada nueva idea discutida, sentía que estaba reconstruyendo lentamente los pedazos rotos de sus sueños. No era solo un intento desesperado, sino una estrategia cuidadosamente pensada basada en aprendizaje y adaptación. A medida que pasaban los días y ajustaba su rumbo, comenzó a surgir un nuevo sentido de determinación. La esperanza que antes parecía un sueño lejano estaba de vuelta, alimentada por el deseo de convertir una idea casi abandonada en algo real y tangible. Sabía que no podía garantizar el éxito, pero la única certeza que tenía era que, si no intentaba, nunca sabría lo que podría haber logrado. Con cada día que pasaba, la atmósfera alrededor del protagonista parecía cambiar. El antiguo sentimiento de derrota fue reemplazado por una determinación feroz y una nueva estrategia. Pero el camino no estaba libre de obstáculos. Las dificultades seguían surgiendo y cada nuevo intento era como una prueba de su resiliencia.
Los desafíos finales eran los más duros, poniendo a prueba no solo sus habilidades, sino también su espíritu. Era como si el universo estuviera dando un último empujón, forzándolo a enfrentar sus mayores miedos e inseguridades. Las noches de insomnio y las dudas persistían, pero ahora estaba armado con un plan sólido y una visión clara. Cada problema que surgía era recibido con una combinación de frustración y una voluntad inquebrantable de encontrar una solución. Ya no solo estaba reaccionando, estaba activamente resolviendo, adaptando y evolucionando. Entonces, ocurrió algo increíble. Después de una serie de ajustes y esfuerzos incansables, el proyecto comenzó a mostrar signos de vida. El progreso, aunque pequeño, era palpable. Era como ver una planta frágil emergiendo de la tierra después de una larga estación de sequía. Cada pequeño avance alimentaba su esperanza y su creencia en el camino correcto. Comenzaba a ver la transformación que había soñado, pero sabía que aún necesitaba mantener el enfoque y la energía. El camino estaba lejos de ser fácil, pero ahora, en lugar de luchar contra la marea, sentía que estaba comenzando a surfear sobre ella. El éxito ya no era un sueño lejano, sino una realidad creciente, moldeada por la persistencia y la adaptación continua. Y así, mientras avanzaba con una estrategia refinada y una nueva perspectiva, estaba claro que el final del viaje estaba más cerca de lo que había imaginado. Había transformado una idea casi olvidada en algo real y prometedor, mostrando a sí mismo y al mundo que incluso cuando todo parecía perdido, la persistencia y la capacidad de aprender de los desafíos podían abrir puertas al éxito. Con el progreso finalmente comenzando a tomar forma, el protagonista se encontró con un nuevo conjunto de desafíos. Aunque el éxito estaba al alcance, el camino aún estaba lleno de giros inesperados y obstáculos imprevistos. El sentimiento de euforia por el logro inicial dio paso rápidamente a una nueva ola de presiones y expectativas. Cada avance venía acompañado de nuevas responsabilidades y complejidades. Se vio inmerso en una tormenta de plazos, negociaciones y ajustes finales. La presión era intensa y las dudas antiguas comenzaron a resurgir, cuestionando si realmente estaba preparado para manejar el éxito que había buscado con tanta intensidad. Sin embargo, en lugar de sucumbir al miedo y al estrés, recordó el viaje que había recorrido y las lecciones que había aprendido. Comenzó a ver estos nuevos desafíos no como obstáculos, sino como oportunidades para fortalecer aún más su emprendimiento. Con cada problema resuelto, no solo se acercaba a su objetivo, sino que también se volvía más fuerte y más sabio. Fue en este momento de alta presión cuando se reveló la verdadera esencia del éxito. Se dio cuenta de que el éxito no se trataba simplemente de alcanzar una meta, sino de la transformación personal y la capacidad de enfrentar y superar desafíos inesperados. Cada dificultad superada era una prueba de su determinación y resiliencia, y cada pequeño éxito era una recompensa por su persistencia. Finalmente, al mirar el proyecto que ahora estaba en pleno funcionamiento, sintió una ola de realización y orgullo. Lo que había comenzado como un sueño casi abandonado, se había convertido en una realidad vibrante, un testimonio de que incluso en las horas más oscuras, la fuerza interior y la capacidad de adaptarse pueden convertir cualquier sueño en éxito. A medida que el emprendimiento comenzaba a ganar tracción, el protagonista se encontraba en un punto crucial. Las victorias, aunque significativas, no venían sin desafíos continuos. Se había convertido en un símbolo de perseverancia, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Con cada éxito surgían nuevas expectativas y una creciente presión para mantenerse a la altura. Era como estar en una montaña rusa emocional,
donde cada subida traía una sensación de logro y cada descenso parecía una amenaza inminente. Los días estaban llenos de decisiones difíciles y él estaba constantemente en el límite entre el optimismo y el miedo al fracaso. Las tensiones que antes eran solo teorías, ahora se convertían en realidades tangibles, y el equilibrio entre mantener la calidad y expandir el negocio era más delicado de lo que había imaginado. Durante este periodo se encontró revisitando los principios que lo habían llevado hasta allí, confrontando la idea de que el éxito debería ser un viaje sin fin. Aprendió a celebrar las pequeñas victorias, a reconocer el valor del progreso continuo y a entender que el verdadero éxito estaba no solo en alcanzar sus objetivos, sino en mantener la integridad y la pasión que lo habían impulsado desde el principio. Con una determinación renovada y una comprensión más profunda de su propio viaje, comenzó a redefinir el significado del éxito. El verdadero triunfo no estaba solo en alcanzar el destino, sino en cómo se transformó a lo largo del camino. Cada desafío superado se convirtió en una parte esencial de su historia, y cada momento de duda se transformó en una lección valiosa. Finalmente, al mirar atrás hacia el sinuoso camino que había recorrido, se dio cuenta de que el viaje no había sido solo sobre realizar un sueño, sino sobre convertirse en la mejor versión de sí mismo. Y mientras continuaba construyendo sobre el éxito alcanzado, sabía que el verdadero legado de su empresa sería la fuerza y la sabiduría adquiridas al enfrentar y superar cada obstáculo. A medida que el proyecto continuaba prosperando, el protagonista se encontró con un nuevo dilema. El éxito que antes parecía tan lejano ahora estaba al alcance, pero la realidad de mantenerlo comenzó a revelar toda su complejidad. La presión de no solo satisfacer a clientes e inversores, sino también de reinventarse constantemente, se volvió casi opresiva. Cada nueva fase traía desafíos imprevistos y demandas crecientes. La competencia se estaba volviendo feroz y el mercado cambiaba rápidamente. Descubrió que, para sobrevivir y prosperar, no podía acomodarse. Había una necesidad constante de innovación y adaptación, y se encontraba ante la tarea monumental de equilibrar la estabilidad con la evolución. Fue durante estos momentos de alta presión cuando se dio cuenta de la importancia de la colaboración. Al buscar el apoyo de un equipo dedicado y apasionado, encontró una nueva fuente de fortaleza y creatividad. Juntos, enfrentaron desafíos y convirtieron obstáculos en oportunidades de crecimiento. La colaboración se convirtió en la clave no solo para mantener el éxito, sino para expandirlo de maneras inesperadas. Comenzó a invertir más tiempo en desarrollar una cultura de equipo que valorara la creatividad, la comunicación y la resiliencia. Cada miembro del equipo aportó nuevas ideas y perspectivas, ayudando a moldear el futuro del emprendimiento. El verdadero éxito ya no era un logro individual, sino una realización colectiva, alcanzada a través de la unión y el esfuerzo conjunto. Al mirar el camino que había recorrido, se dio cuenta de que el verdadero triunfo no estaba solo en haber superado las dificultades, sino en haber creado un legado de innovación y colaboración. El viaje había transformado no solo su empresa, sino también la forma en que veía el mundo de los negocios. Y así, con una visión renovada y el equipo a su lado, estaba listo para enfrentar los próximos desafíos y continuar construyendo un futuro brillante. Con el equipo ahora en plena sintonía y el emprendimiento en crecimiento, el protagonista se vio ante un desafío inesperado: la necesidad de enfrentar un imprevisto colosal que amenazaba con desestabilizar todo lo que había construido. Surgió una crisis financiera desencadenada por una falla en una asociación crucial y una serie de decisiones desfavorables.
La noticia cayó como una bomba. Lo que antes parecía un futuro brillante ahora estaba en riesgo, y la tensión tras bambalinas era palpable. La sensación de haber enfrentado y superado dificultades solo para ser confrontado con una nueva pesadilla fue devastadora. Sin embargo, recordó las lecciones aprendidas a lo largo de su viaje, que la adversidad es, a menudo, una oportunidad disfrazada. Decidido a no dejar que el miedo y la incertidumbre lo dominaran, convocó a su equipo para una reunión de emergencia. Con una transparencia valiente, presentó la situación e invitó a todos a colaborar en la búsqueda de soluciones. Este momento de vulnerabilidad no solo fortaleció la confianza dentro del equipo, sino que también generó una ola de creatividad y resiliencia. Juntos, comenzaron a desarrollar una estrategia de recuperación, revisando cada aspecto del negocio y buscando nuevas fuentes de financiación y socios estratégicos. El esfuerzo colectivo y la dedicación renovada comenzaron a transformar la crisis en una oportunidad de reestructuración e innovación. Cada idea generada y cada plan implementado era un paso hacia una recuperación que parecía cada vez más posible. A medida que la tormenta comenzaba a disiparse, el protagonista y su equipo se dieron cuenta de que habían emergido más fuertes y más cohesionados que nunca. Enfrentar la crisis había reforzado su compromiso y consolidado los valores que sostenían el emprendimiento. No solo sobrevivieron, sino que también encontraron un nuevo propósito y una visión ampliada para el futuro. Y así, después de enfrentar y superar cada desafío, el protagonista llegó a un punto crucial en su viaje. Lo que había comenzado como un sueño casi abandonado se había transformado en un emprendimiento exitoso y resiliente. La crisis que parecía el fin se convirtió en una oportunidad para reevaluar, innovar y fortalecer los lazos con su equipo. Él no solo alcanzó el éxito, sino que también descubrió la verdadera esencia de lo que significa perseverar. Su historia es un poderoso recordatorio de que incluso cuando las cosas parecen desmoronarse, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo, aprender y crecer. El verdadero triunfo no está solo en alcanzar los objetivos, sino en cómo te transformas a lo largo del camino. Si te sentiste inspirado por este viaje y crees que la persistencia puede transformar vidas, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más historias motivacionales y consejos prácticos para alcanzar tus propios sueños. Deja tu comentario sobre lo que pensaste de esta historia y compártela con amigos que puedan beneficiarse de este mensaje. Juntos, continuaremos explorando historias de superación y éxito, y recordaremos que, no importa cuán difícil pueda parecer el camino, la persistencia y la resiliencia son las claves para convertir cualquier sueño en realidad. Gracias por mirar y hasta la próxima.